Así, hermanos, estemos de pie un momentito más y tengamos una palabra de oración, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana hermosa, Señor, porque nos permite, Señor, llegar a este tiempo, a este momento en el cual, Señor, recibiremos, Señor, todos tu palabra, tu sabiduría, mi Señor, para que a través de esta podamos conducirnos, para que a través de esta podamos, Señor, entender aún más y más cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Permítenos estar atentos, permítenos, Señor, entender, comprender, Señor, cuál es el mensaje que quieres darnos el día de hoy. Pero, mi Señor, también enséñanos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma, Padre, para que el mundo vea, Señor, que realmente tú vives en nuestras vidas y que tú vives, Señor, en nuestros corazones. Padre, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a su lugar ahora sí, hermanos. Bueno, pues nada más para informarles, por si no lo saben, nuestro pastor está teniendo unos días de descanso en esta semana y por eso él no está ahorita con nosotros, ¿verdad? Y entonces a mí me toca esta responsabilidad en este culto, en esta mañana, mis hermanos, de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos como título en nuestros boletines el mensaje que se titula ser próximos, siendo próximos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de entender qué significa esta frase, estas palabras. Y ya hicimos algunas lecturas con referencia a esto, pero nos vamos a quedar como la lectura principal en la que acabamos de hacer en Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Ahí se manifiesta, hermanos, una de las parábolas, pues vamos a decir más conocidas, pero que también tienen una enseñanza plena para nuestras vidas, porque estamos involucrados todos ahí, a pesar de que hay personajes, a pesar de que hay gente que desarrolló esa historia, pero en sí el mensaje que está dado allí, hermanos, nos involucra a todos. Y quiero decirles que no solamente a todos los que estamos aquí dentro de una iglesia, sino a toda la creación del Señor, ¿verdad? Cuando dice que algunos fariseos pusieron a prueba a Jesús con respecto al más grande de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese, hermanos, así lo dijo Jesús, es el primer mandamiento, ¿sí? Pero hay un segundo mandamiento, hermanos. ¿Cuál es? ¿Verdad que sí lo tenemos bien presente? El segundo mandamiento, y le dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y luego por ahí hay algunas frases, no sé si ustedes las han visto, inclusive esas frases las ponen hasta en los carros, ¿verdad? Que dice que lo que me desees, que Dios te lo multiplique, ¿verdad? Que así, algo así dice, ¿no? Algo da a entender, no es exactamente la frase, pero eso es lo que nos da a entender. Pero está basado en este segundo mandamiento que dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El primer mandamiento, hermanos, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa que es un amor total por nuestro Dios, un amor total, ¿verdad?
es un amor que dice que consume cada facultad humana. Un amor total a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice total, hermanos? Porque tenemos que amarlo con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas, hermanos. Es decir, aquí no cabe algo que podamos decir, es que estoy cansado, es que estoy fatigado, es que no me siento con ganas de hacer. No, hermanos, tenemos que amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, hermanos. Hay un canto que a veces se le enseña a los niños, en donde dice, el canto me parece que se titula Yo te alabo con mi voz, yo te alabo de corazón, ¿verdad? Mi hermana Irma sí se lo sabe. Yo te alabo de corazón, pero ahí empieza a decir, yo te alabo con las manos, yo te alabo, es decir, con todo mi ser, y si ya no existo, al final dice, si ya no estoy aquí, pues yo te alabo con mi alma, lo que me queda, ¿no? Con mi alma. Es decir, es un amor total. Y el segundo mandamiento, hermanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos llama a un amor benévolo por nuestro prójimo. Eso ya involucra directamente a nuestro prójimo, un amor humilde, dice, un amor con sacrificial, dice, y un amor de servicio hacia el prójimo, A veces, hermanos, nos cuesta trabajo, de verdad, hermanos, a veces nos cuesta trabajo con los mismos hermanos que vemos aquí dentro de la iglesia, de atrevernos a ayudarlos, de atrever, si vemos que hay una necesidad importante. A veces nos cuesta trabajo, sí lo hacemos, no digo que no lo hayamos hecho, hermanos, pero nos cuesta un poco de trabajo poder ayudar. Ahora imagínense que tenemos que ayudar también a la gente que está allá afuera, hermanos, ¿verdad? A la gente que está allá afuera, pues sí nos cuesta trabajo. No sé si ustedes se dieron cuenta hace algunos días que pasaron un video, bueno, yo lo vi en las noticias, pero creo que es un video que pasan ahí en las redes sociales, en donde en un momento dado pusieron a una niña vestida elegantemente y la pusieron ahí, me parece que en un centro comercial, pero la vistieron elegante a la niña y la dejaron sola. Una niña que será, a lo mejor, no sé, de 3 o de 4 años, no sé. Y la dejaron ahí para ver qué reacción tenía la gente, ¿no? La gente que pasaba ahí alrededor. Y muchos se acercaron y muchos le preguntaron, bueno, de dónde era la niña. Muchos, dice que algunos hasta la invitaron a ir, había unas mesas donde estaban comiendo las personas y la invitaron a comer o le invitaron algo de lo que estaban comiendo, pero porque la niña estaba bien vestida. Y después quitaron, le cambiaron la ropa a esa misma niña, era la misma niña, pero ya la vistieron pues, con ropas rotas y le ensuciaron la cara y la pusieron allí, igual que era la misma niña, hermano, pero ya con ropas viejitas, rotas, la cara sucia y todo, despeinada y todo, y que querían ver cuál era la reacción de la gente, y pues se dieron cuenta que cuando ya la vieron así, pues ya la despreciaron, nadie se le quiso acercar, y unos hasta mejor la corrían de donde se acercaba la niña, la ponen, niña, vete para acá, para otro lado, no sé. ¿Cómo es posible que el ser humano actuemos de esa manera, hermanos? Cuando era la misma persona, la misma niña, ¿no? Entonces, actuamos de acuerdo a la apariencia que vemos en las gentes. Y el Señor aquí nos está diciendo que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y de hecho, menciona los dos mandamientos, ya vimos el primero y el segundo, pero dice que Jesús dijo que toda la ley y los profetas, dice, dependen de estos mandamientos, porque toda la ley, hermanos,
se resume en el principio del amor. Se rige por el principio del amor. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, al final, ¿qué dice, hermanos? Pero todo se va a acabar. Pero lo que va a quedar, ¿qué es? El amor. Pero lo que va a existir, pero lo que se va a quedar es el amor. Allí en Corintios 13 Pablo dice, si yo hiciera mucho ruido, y si yo hablaba en lenguas, y si yo hiciera muchas maravillas, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Entonces el amor se debe reflejar, pero no solamente el amor hacia nosotros mismos, hermanos, sino el amor a nuestro prójimo. Por eso dice, porque toda la ley se resume en el principio del amor. El amor, hermanos, es el cumplimiento plenamente de la ley, porque ambos mandamientos así lo mencionan. ¿Sí? De hecho, ¿cuál es lo común de los dos mandamientos? Pues que de los dos, de esos dos mandamientos hablan del amor, los dos. ¿Sí? Eso es lo común. Pero, bueno, este es por un lado. Pero existe, hermanos, otro sentido en el cual el segundo mandamiento, que es el de amarás a tu prójimo, que está manejado de otra forma, que le podemos dar otro sentido, ¿sí? Porque dice que el amar al prójimo es simplemente la natural y necesaria extensión del verdadero amor total a Dios. A ver, hermanos, ahora sí yo les puedo decir, levanten la mano, ¿quién ama a Dios? Eso. Los que no levantaron la mano no aman a Dios, ¿verdad? Se ponen, ok, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, dice, si amamos a Dios, debemos amar a nuestros prójimos también. Por un hecho así que de pronto se nos olvida, hermanos, y es que el prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa es la clave, hermanos, que se nos olvida eso, que nuestro prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros amamos a Dios, debemos amar a nuestro hermano o a nuestro prójimo, que está hecho a la semejanza de Dios, al igual que nosotros. La Escritura, hermanos, la palabra de Dios en forma repetida, ¿verdad?, nos habla de este hecho, hermano, de que somos hechos semejantes a Dios, ¿verdad? De hecho, el asesinato, hermanos, se considera un pecado grave, un pecado atroz, ¿verdad? Porque asesinar a un ser humano dice que es la máxima profanación de la imagen de Dios, porque los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Quisiera que buscaran en sus Biblias en el libro del Génesis. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice esta parte de la Escritura, hermanos? Si me quieren ayudar a leer. Gracias, hermana. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, yo me busqué luego allí en una versión de lenguaje un poquito actual, y decía que el que matare a un hombre será muerto por otro hombre, así dice, ¿no? Será muerto por otro hombre, porque a imagen de Dios está hecho el hombre, ¿verdad?
Obviamente ya la ley se encarga de castigar a los que asesinan a las personas, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, ¿verdad? Este es un pecado tremendo, un pecado horrendo, ¿verdad? Así lo manifiesta, ¿verdad? La palabra de Dios. Y luego, el apóstol Santiago nos habla de que igual también de que estamos hechos a imagen de Dios y que no debemos debemos de tratarnos con amabilidad los unos a los otros, porque dice, es completamente irracional que bendecir a Dios mientras maldecimos a nuestro hermano, ¿verdad? O sea, es contradictorio, no podemos hacer eso. No podemos estar bendiciendo a Dios y estar maldiciendo a la misma vez a nuestros hermanos, porque son semejanzas de Dios. Busquen en Santiago capítulo 3, para leer el versículo del 9 al 12, hermanos. Santiago 3, del 9 al 12. Si lo tienen, les voy a dar lectura yo, hermanos. Si lo tienen, nada más ustedes vayan siguiendo. Nada más díganme a ver si ya están ahí en la. Dice, con ella bendecimos, se refiere, está hablando Santiago en esta parte de la escritura, de la lengua, hermano. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que dice que ¿cómo? Están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No podemos hacer esto, ¿verdad? Con la misma boca bendecir a nuestro Dios, con esa misma boca maldecir a nuestros hermanos. Acuérdense de eso en todo momento, hermanos. Es algo complicado, hermanos, es algo difícil. Yo les voy a decir que al estar estudiando esto, pues uno también piensa en las acciones que uno hace, ¿verdad, hermanos? Y obviamente todos estamos a veces involucrados en una situación compleja, difícil a veces para poder tratar a los hermanos. Y le comentaba a mi hermano Paul, el miércoles que venimos a ensayar al coro, ¿verdad? Pues se acercó una señora que ya la conoce, ¿verdad, hermano Chipol? Que siempre viene y que viene a gritarnos y que viene a decir, mi hermana Rosita ya se rió porque ella ya sabe quién es también. Y que buscaba al pastor y que quiero hablar con el pastor. Y bueno, le dijimos, el pastor no está de vacaciones, él no está ahorita. Y bueno, y me decía la señora, hermano, ¿qué puedo hablar con usted? Pues que sabe que ahorita estamos ocupados y algo así. Yo le dije, no, de pronto, porque ya la conocemos. Entonces, pues algo así me dijo, no, dice usted no merece ser llamado cristiano, algo así, ¿verdad? Pero pues a veces ya no sabe uno de qué manera actuar, pero lo que la palabra nos dice es que tenemos que ser tolerantes con nuestros semejantes o con el prójimo, ¿verdad? Y a veces sí se nos pasa un poquito, ¿verdad? Porque dice, ignorar la necesidad de la gente que sufre es tratar la imagen de Dios en ellos con desprecio. Toda vez que nosotros no hacemos caso de alguien que tiene una necesidad, hermanos, hagan de cuenta que estamos haciendo ese desprecio a la imagen de Dios, porque acuérdense que nuestro prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Dice en Proverbios 17:5, si lo quieren buscar, en Proverbios 17:5, dice así,
El necio menosprecia el consejo de su padre. Ah, no, perdón, estoy mal. Estoy mal. Es 17. 5 dice: el que escarnece al pobre, ¿qué dice? Afrenta a su hacedor. ¿Y quién es su hacedor? Entonces dice: el que escarnece. ¿Qué quiere decir escarnecer, hermanos? Ustedes que saben más que yo. ¿Qué quiere decir escarnecer? Hacer daño. Burlarse, ¿verdad? Esa es la palabra, yo siento. Si no es que me corrige el pastor de Ignacio. Es la más cercana, ¿no? A escarnecer. A nuestro Señor Jesucristo lo escarnecieron, ¿no? Así dice la palabra. Es decir, se burlaron de él. Igual, aquí dice que vamos a cambiar: el que se burla del pobre, entonces afrenta a su hacedor, dice allí, ¿sí? Entonces, hermanos, si nosotros somos indiferentes a la gente, si nosotros somos indiferentes sobre todo a su necesidad, estamos afrentando al hacedor de la humanidad, que es en este caso nuestro Dios. Descuidar, dice, las necesidades de una persona que está hambrienta o sedienta o un desconocido o desnudo o enfermo o que está en la cárcel, equivale a despreciar al Señor mismo. Y si no me creen, chequen en el Evangelio según San Mateo. Busquen Mateo 25, 44 para que veamos qué dice allí. Mateo 25, 44. ¿Ya están ubicados ahí en Mateo 25, 44? Dice: entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y luego dice el 46: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero dice el Señor Jesucristo: si no lo hicisteis a estos, ¿qué significa cuando dice estos más pequeños? Si lo entendemos, ¿no? ¿Qué significa, hermanos? A ver, díganlo abiertamente. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice: no lo hiciste a estos más pequeñitos? A los que tenían menos conocimiento de la palabra de Dios. No es a los que tenían menos conocimiento, no es a ellos. No está refiriéndose a los pobres en espíritu, vamos a decir. Está refiriéndose a la gente con necesidad. Está refiriéndose a los pobres. A eso les dice: estos más pequeñitos son los pobres, los que tienen gran necesidad, los que están, vamos a decirlo aquí, si lo entendemos, los que están en situación de calle, que no tienen a veces para comer o no comen en varios días porque no hay que comer. Y dice: si ustedes no lo hicieron a estos más pequeñitos, tampoco lo hicieron a mí. Es decir, otra vez, hermanos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si no ayudamos a la gente necesitada, entonces no estamos haciendo nada tampoco por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta parte. Ahora, hermanos, allí en la lectura de Juan 10, perdón, de Lucas 10, se hace la pregunta, el que está interrogando a Jesús hace la pregunta de decir: ¿quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? O sea, dice: bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es el prójimo, hermanos? De acuerdo a lo que ya hemos dicho. Sí, ¿verdad? Así dice allí la escritura, ¿verdad? El que hace misericordia, el que es movido a misericordia, el que siente en su corazón, bueno, sobre la persona que estaba en ese momento maltratada y la que estaba en necesidad, ¿verdad? Pero dice que pasó un sacerdote, imagínense,
y no le hizo caso. Pasó un levita igual, se siguió de largo, no le hizo caso. Pero pasó un hombre samaritano, imagínense, que a lo mejor el que estaba allí caído pues era un judío, y en ese tiempo los samaritanos no se podían ver con los judíos, ¿verdad? Pero a él no le importó, él sabía que tenía la necesidad en ese momento de esa persona y se acercó. Entonces, analizando esto, ¿quién es nuestro prójimo? Porque así lo dijo el Señor Jesús después, ¿verdad? Le dijo, bueno, yo ya te platiqué de esta historia, ahora tú dime, ¿quién de estas tres personas crees que sea el prójimo? Bien, pues se le dijo el que se movió para misericordia y el que se acercó y le ayudó. Obviamente sí, es eso. Pero ¿qué quiere decir esta situación? Quiere decir que no solamente, hermanos, las personas que vemos aquí, o sea, aquí nos decimos hermanos, porque así lo somos hermanos en Cristo. Amén. Eso es. Entonces, pues no nos cuesta trabajo poder ayudarnos los unos a los otros. A lo mejor, lo que les decía es, a veces, de pronto, como que sí nos cuesta con la misma comunidad cristiana. Pero no nada más nosotros, nuestro prójimo no nada más está aquí dentro de la iglesia, hermano, nuestro prójimo también está allá afuera, padeciendo necesidades, padeciendo hambre, padeciendo desnudez, están en la cárcel, las viudas, los huérfanos, acuérdense, ¿sí? También es nuestro prójimo. Y eso es lo que quiere decir la parábola del buen samaritano. A él no le importó quién fuera. ¿Qué tal si él, como buen samaritano, dice, pues es un judío, ni nos llevamos bien, ¿para qué lo ayudo? ¿Verdad? Pero él no pensó así. Es decir, a fin de cuentas, hermanos, en resumen, toda la gente que nos toque o que se atraviese por nuestro camino con una necesidad, esa persona puede ser nuestro prójimo. Y digo, puede ser nuestro prójimo porque en el momento en que nosotros tomamos la acción de ayudar, lo hacemos nuestro prójimo. ¿Sí? Porque el sacerdote, ¿qué pasó? Y el levita, ¿ustedes creen que sí haya sido su prójimo? Pues no, lo dijo Jesús, que no era, que solamente el que fue movido a misericordia, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros, la clave de todo esto, hermanos, porque a veces nos cuesta, a veces tenemos que doblar nuestra rodilla y orar y decir, enséñame, ayúdame, Señor, a amar a mis hermanos, ayúdame a ver su necesidad, pero no solamente a verla, sino a actuar en base a esa necesidad. Ayúdame, Señor, porque a veces nos cuesta trabajo, pero como lo decíamos aquí, en la medida que nos acordemos que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que nuestros prójimos también están hechos a imagen y semejanza de Dios, y que si nosotros ayudamos a esas personas es como si estuviéramos ayudando a nuestro mismo Dios, es como si lo estuviéramos haciendo a nuestro Dios, es como si lo estuviéramos haciendo para nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dicen. Si ustedes lo hicieron a estos más pequeñitos, a mí lo hicieron, dice en la parte de la escritura que acabamos de leer, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que de pronto la imagen de nuestro Dios se degradó un poquito con la caída o con el pecado de Adán, pero no fue destruida totalmente. O sea, la semejanza divina, dice, sigue siendo parte, aunque sea de la humanidad caída, aunque haya caído la humanidad, de todo modo la semejanza divina sigue estando en cada uno de nosotros, hermanos. Y por eso todos los evangelistas, y por eso todos los predicadores, y por eso el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, está empeñado en que la imagen de nuestro Dios en cada uno de nosotros sea restaurada. Dice, es el primordial propósito de Dios para cada cristiano incluye perfecta semejanza a la imagen de Cristo. O sea, la tarea de los predicadores es hacernos a cada uno de nosotros que nosotros nos parezcamos más a Dios, que nos parezcamos
a nuestro Señor Jesucristo. Porque así debemos de ser, así debe de ser. Dice en Romanos 8:29, ya es la penúltima cita, hermano, ya no voy a predicar. Romanos 8:29, ¿qué dice, hermano? A ver si me ayudan a buscarlo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué, conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice: los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y les digo, este es el empeño de todos los predicadores, lograr que se restaure esa imagen de Dios en cada uno de nosotros, que fue, pues, vamos a decir, un poquito degradada cuando Adán pecó, pero Cristo vino y derramó su sangre carmesí en la cruz para que nosotros fuésemos restaurados, no solamente de nuestros pecados, sino posteriormente ser restablecida la imagen de nuestro Dios en nuestras vidas. Y finalmente, hermanos, hay una parte de la Escritura, está en Mateo 5:43. Quiero que alguien lo busque y me ayude a leer esta porción de la Escritura. Mateo 5:43. Porque, hermanos, tenemos que ver una situación importante que a fin de cuentas también se nos olvida de pronto, o no queremos hacerla. Mateo 5:43, ¿qué dice, hermanos? Si ya lo encontraron. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Exacto. Así dice la ley, o decía la ley así en ese momento, ¿verdad? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo pero ¿qué dice Jesús? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice el último versículo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Porque si saludamos solamente a los que vemos acá, se nos hace fácil, pero saludemos a los de allá afuera, es algo difícil. Yo les voy a decir, es complicado, no es sencillo. Hay mucha gente que tiene muchas ideas, son diferentes idiosincrasias y muchas otras cosas, diferentes, inclusive forma de pensar y situaciones que nos cuesta trabajo. Y aquí un hermano lo podemos saludar porque se nos acerca a nosotros sonriente y nos da buena cara. Bueno, yo digo que la mayoría de las veces, hermanos, ¿verdad? Y no nos cuesta trabajo, pero nos cuesta trabajo allá afuera. Ahí sí, como que no queremos que la señora que viene, no queremos que nos hable, que nos diga nada, porque a veces no sé, sentimos que nos molesta, no sé, por lo menos ese fue mi sentir, que a lo mejor no estaba bien, hermanos, porque debemos ser tolerantes, les vuelvo a repetir, pero Jesucristo, hermanos, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Dice, la ley dice que aborrecerás a tu enemigo, pero yo
yo les digo que ustedes amen a sus enemigos, porque también nuestros enemigos, quieramos o no quieramos, hermanos, están hechos a imagen y semejanza de Dios. De tal manera, con esto termino, hermanos, de tal manera que dice que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Tomemos en cuenta esto. Dicho amor expresado, hermanos, aún hacia nuestros enemigos, es exactamente la marca de un verdadero cristiano. El que no solamente se ama a sí mismo, no solamente ama a sus hermanos en Cristo, pero que ama también a sus enemigos. Esa es la verdadera marca del cristiano, porque es la más vívida expresión de la imagen de nuestro Dios en la propia tierra. Amar a nuestros enemigos, amar a nuestros prójimos, es amar a Dios, es ver a Dios en ellos, y se nos olvida a veces, hermanos. Así que dice un versículo que quieren buscar, es primera de Juan 4:17, y con esto termino ahora sí, hermanos. Primera de Juan 4:17. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Estoy leyendo el 16. Que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo, hermanos. Cerremos nuestros ojos y oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas, Padre, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos los unos para con los otros. Porque a veces nosotros pensamos que hacemos lo correcto, Padre, pero perdónanos porque a veces no lo hacemos tal como tú quieres. Señor, enséñanos a amar a nuestras propias vidas, pero amar también a nuestros hermanos en Cristo. Aún enséñanos a amar a nuestros enemigos, Padre, porque nuestro prójimo está en cualquier lado, puede estar en cualquier lado, Padre Santo. Enséñanos, Señor. A veces somos débiles de carácter y a veces somos fuertes de carácter, pero ni una ni otra cosa nos va a ayudar. Solamente tú, Señor, en nuestras vidas. Enséñanos a ver a verte a ti, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, porque de esa manera nos será más fácil amarnos, nos será más fácil conducirnos con ellos, y que podamos lograr una armonía perfecta los unos para con los otros, Señor. Ser prójimos es buscar tu rostro en cada uno de ellos, Padre Santo. Enséñanos a realizar esto. Te lo pido, te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.